Sean bienvenidos a Crónicas de Mocla. Recapitulemos. Muchas veces en la vida creemos que todo está bien, que no pasa nada malo en nuestro entorno y bajamos la guardia. ¿Tú crees Ya no eso? estamos atentos a lo que creíamos que era un peligro y todo ¿En verdad empieza a crees salir eso? mal. Quizás eso fue lo que pasó. Eso Quizás fue lo que por eso pasó. todo empezó a salir mal. Por eso empezó a salir puso como mal. excusa a mi mejor amiga de ese momento. ¿Era Como una sea. excusa? Esta es ¿O mi historia. realmente era lo que ella quería? Te conté al principio en el episodio anterior. Así que Quizás después de nunca fue tu convencerla de culpa. seguir una relación, Quizás todo solo se quería volvió ser más feliz. amoroso de mi parte. No sabía qué estaba haciendo con mi vida. Empecé a vivir por ella. Era extraño cambiar toda mi rutina ya establecida. Empecé a perderme a mí y a hacer algo que a ella le gustaba. Empecé a ser detallista, a querer estar con ella todo el tiempo. Te perdiste. Me entraba un Salió miedo tu irracional verdadero cuando ser. no sabía de ella. Empecé a sentirme ansioso con el tiempo. Y así Era pasaba bonito, ¿no? todos mis días. Teníamos citas muy a menudo, me ¿Te gustaban, gustaban esas eran citas? bonitas en su aspecto. Cuando estás en la Después, ¿qué prepa pasó? piensas en cómo será tu vida con la persona que más amas en ese momento. Un sentimiento muy Fue pasando el puro, la tiempo y verdad. creía que íbamos bien. Un día, Cállate. como una semana antes de mi cumpleaños, ella Pero me dijo que cállate. teníamos que hablar sobre algo. No Cuando puedes dijo ser esas así. palabras, todo mi cuerpo empezó a sentirse extraño, a sentir que algo estaba mal conmigo y con nuestra relación. No querías Pasó el hablar de día y verdad. como sospeché, había algo malo con nuestra relación. Primero, fuimos al cine como teníamos planeada ya nuestra cita, y escogió el peor lugar para contarme que me había sido infiel, el cómo me había sido infiel. Comenzó su historia diciéndome que no me enojara, que por lo que más que hiciera, que no me enojara yo. Y le dije que no me iba a enojar. Y dijo, de todas maneras. ¿sabes por qué no te contesté ayer como por 3 horas? Es que vino un chavo a mi casa y estuvimos hablando como amigos, pero al final me nalgueó y me agarró del brazo y nos besamos. En cuanto me dijo eso, yo no sabía qué hacer. Solo quería morirme en ese momento. Empecé a llorar en silencio porque estábamos en una película. Quería que acabara todo. Quería estar en mi casa encerrado, sintiendo todo ese dolor, pero no podía hacerlo. Me quedé quieto y mudo por varios minutos. Solo se veía cómo empezaban a caer las lágrimas de mi cara. Aún recuerdo que ella me decía que nunca quiso hacerlo, que solo fue un desliz, que sí quería estar conmigo. En cuanto salimos del cine, yo solo pensaba en irme a mi casa. La fui a dejar y empezamos a hablar de por qué lo había hecho, de cómo es que habíamos llegado a esta situación, y me confesó que teníamos problemas desde hace mucho tiempo, que ella necesitaba olvidarse de ellos y esto fue una manera de olvidarse. Ya no recuerdo por qué seguimos, pero ahí fue cuando toda mi confianza se fue al caño. Ya no me sentía muy cómodo con lo que sucedía en mi vida. Conforme pasaba el tiempo, nada mejoraba. Peleábamos, la llevaba a su casa y volvíamos a hablar y nos arreglábamos. Pero era todo lo mismo. Siempre había tenido la sensación de que se podría arreglar, pero poco a poco fui perdiendo toda esa esperanza que tenía en mi mente. Siempre me preguntaba que cómo le hacía para no pensar en lo malo. Yo solamente decía que siempre pensaba en todo, pero que no dejaba que me afectara, de una manera perjudicial para los dos. Unos días después fuimos a una peda en donde terminamos muy ebrios los dos. Regresamos a la prepa y estuvimos acostados en el pasto, pero ella se veía molesta o triste. Era una sensación extraña en ese momento. Cuando fue que le dije que tenía, me quiso decir algo. En ese momento ya había dicho que había pasado otra vez y me contó por qué me había cortado la primera vez. Porque se había besado con alguien en Trajas y que se sentía mal. Porque todas sus amigas le habían dicho que cortara conmigo. Porque no merecía eso, y más por como yo la trataba a ella. Fue un balde de agua fría al momento de que me lo contó. No quería nada, no quería ya nada. Estaba destrozado por todo lo que había pasado en ese momento, y me puse a llorar. Su única reacción fue enojarse conmigo porque como actué en ese momento, por enojarme y por ponerme a llorar en medio de los pastos. Pero no sé qué quería que hiciera, que sintiera. Así que lo tuve que dejar pasar. En fin, me calmé y tuve que fingir que no pasaba nada, que no me había dolido el hecho de que me había confesado, cómo me había engañado desde el principio, que la relación nunca fue una de sus prioridades y estaba bien para ella. Pero yo no quería seguir ahí. No podía seguir torturándome con estar con alguien que no sentía lo mismo por mí.
Crees que todo será más fácil en cuanto dices esas palabras, pero se vuelve más difícil cada vez cuando generas un apego ansioso que no puedes controlar, que te está matando porque quieres dejar de ver a la persona en ese momento. Ese momento en que sentías que nunca has amado y que tú has amado demasiado, que querías que se quedara, pero quizás lo mejor era que no, que nunca había sido para ti y la forzaste de manera en que era irreparable y ya. Pues eso hice yo. La forcé de cierta manera en que yo era el que quería seguir, por un miedo enorme a no encontrar a alguien más, con ese miedo interno de no querer estar solo. Nos habíamos dado un tiempo para pensar las cosas y fue cuando sus amigas y ella me invitaron a Trajas. Y aún no estando en Traja, ella se besó con otro güey en mi cara. No sabía cómo quería que reaccionara en ese momento. No sé si pensaba que me valdría porque nos habíamos dado un tiempo, pero solo sentí cómo se rompía mi corazón nuevamente. Y no solo fue una vez, sino que fueron varias. En verdad quería matarme en ese momento. Todas sus amigas decían que ya no andábamos y que podíamos hacer lo que queramos, pero tenían razón. Pero en ese momento, ¿qué tenía que ver con el hecho de que un día antes le había dicho que sí necesitábamos sentir tiempo y que en verdad yo no sabía qué hacer con mi vida? Solo quería dejar de estar ahí. Extrañamente, ese mismo día me dijo que quería estar conmigo, que sí quería. Todo terminó mal, nos enojamos, nos dijimos de cosas, hicimos cosas que me arrepiento haber hecho en su momento. Por el momento, en ese en el que estábamos, fue todo tan rápido que de la nada los dos empezamos a llorar y habíamos acordado nada más seguir hasta que se acabaran las clases. Faltaban casi 3 meses para ese último día. Entonces, fue cuando le confesé que mi mejor amiga no me había mandado un mensaje, que había sido yo. Yo le había mandado un mensaje de felicitación por el año nuevo y se enojó. Me quitó el celular y empezó a borrar todo. Empezó a decirme cosas de cómo era un mentiroso y cómo es que no me había importado nada de lo que ella sentía. Nada de lo que habíamos pasado importaba para mí. Tuvimos una fiesta antes de no volvernos a ver en la vida. Recuerdo que ella se puso tan mal que no podía ni moverse, yo estaba más o menos. Que fue cuando la llevé a su casa y se enojó porque estaba muy peda y que sus papás la verían de esa manera. Pero yo, ¿qué podía hacer? No podía dejarla tirada en medio de la calle. Hice todo lo que me parecía más correcto en ese momento. En un enojo que hizo, agarró mi teléfono y le marcó a mi madre para contarle cómo estaba, ocasionando que fueran por mí. Su cagada solo hizo que nos regañaran a los dos. Llegó mi padre y nos fuimos. Terminé contándole todo lo que había pasado, todo lo que sentía y cómo es que me sentía con toda esa relación. Supe que estaba mal lo que estaba haciendo, que no se podía seguir haciendo lo mismo con mi vida. Era demasiado malo. Llegué a mi casa y nada más la avisé y le dije que lo mejor era no seguir con esa relación. Y ella al principio lo había aceptado. Pero pasaron 2 días y ella me decía que sí podíamos, que necesitábamos regresar, pero yo ya estaba cansado de estar ahí. Ya no quería más dolor de esa manera. Así que le dije que si quería sí, pero que no viera nada de mi parte, porque yo no me esforzaría por seguir en algo que ya estaba muerto para mí. Y eso fue lo que pasó. No vio nada de mi parte y solamente aguantó 3 días hasta que se rindió y dijo que ya no podía seguir con esto. Y me dijo, no sabes lo que te pierdes. Quizás en ese momento me sentía aliviado por todo lo que había hecho, porque ya no tenía que preocuparme por ella, pero con el tiempo me preguntaba qué pasaba con ella. Me empezaba a preocupar por alguien que ya había hecho su vida de nuevo, y entendí que no me iba a morir en ese momento por no saber nada de ella, que todo lo que había sentido en la prepa era algo normal, por cómo es que eran las cosas, pero que la vida sigue y que no había por qué destrozarme por alguien que me hizo tanto daño en su momento, y que ahorita estaba como si nada. Los dos rehicimos nuestra vida y nunca más volvimos a ver al otro.